¿Eres auditor o consultor y aún tienes dudas frente a la norma ISO 19011 versión 2018? Aquí despejaremos todas esas preguntas. Hola, familia SECAM, soy Andrea. El día de hoy nos acompaña un experto en sistemas de gestión, Alberto Guevara. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno Alberto, el día de hoy queremos saber, hoy siendo 14 de septiembre, a la fecha, ¿cómo está la norma ISO 19011 versión 2018? Bueno, Andrea, muy bien, esa es muy buena pregunta y sobre todo en esta fecha. La norma ISO 19011 fue publicada el 3 de julio del año 2018 por la Organización Internacional para la Normalización ISO. Ese día, el 3 de julio, ya han transcurrido unos meses desde esa fecha, fue anulada la versión anterior de ISO 19011, que en norma internacional es del año 2011, en países como Colombia, Perú, por ejemplo, las respectivas normas en idioma castellano se publicaron en el 2012, pero son la misma norma. Es decir que hoy ISO 19011 está publicada, está vigente en su versión 2018 y las versiones anteriores se encuentran canceladas por esta nueva versión. Ok, y entonces Alberto, ¿qué pasa también al día de hoy con la ISO 9001 y la ISO 14001? Así es, también bien importante, hoy 14 de septiembre, mira. La Organización Internacional de Normalización publicó el 15 de septiembre del año 2015 las normas ISO 9001 e ISO 14001, ambas el mismo día, 15 de septiembre, es decir, mañana, sábado, van a ser 3 años de su publicación, mañana vence el periodo de transición en estas normas, por lo tanto quedan anuladas, dejan de existir las normas ISO 9001 versión 2008 y dejan de existir también la norma ISO 14001 versión 2004. Cualquier certificación otorgada en estas versiones, en estas ediciones, pierde cualquier validez técnicamente el día de mañana, desde el punto de vista práctico, pues sí. El día de hoy, porque mañana no creo que los organismos de certificación vayan a trabajar y a emitir nuevos certificados. Por lo tanto, hoy es un plazo en el cual quien no haya hecho la transición, el lunes a las 8 de la mañana ya no va a tener su certificación, ni siquiera va a hacer una suspensión, es una ausencia de certificación. O sea que esperamos que todos quienes tenían certificaciones hayan podido culminar ese proceso. Sí. Pero mira, frente a la 19011 también es muy importante, han habido algunas dudas en nuestro país, en Colombia y en países vecinos. Han habido ciertas dudas sobre la aplicabilidad o la fecha de entrada en vigencia de 19011. Sí. Como te decía, la norma se publicó el 3 de julio y desde ese día las versiones anteriores no existen. Hoy, países como Colombia, Perú, Ecuador, España, Argentina, algunos países centroamericanos se han unido. No es una novedad, no es una primicia, no es la primera vez que ocurre, es el procedimiento que se hace a través de los comités de traducción de ISO. Se unen países de habla hispana para hacer un proceso conjunto y consensuado de traducción. Es decir que hoy en Colombia no tenemos la norma técnica colombiana NTC ISO 19011 del año 2018, al igual que ocurre en todos estos países. Sin embargo, estas normas son traducciones. Cuando tú miras la primera página de una norma como la 19011, en la NTC o en la NTP peruana que desarrolla INACAL, vas a encontrar que se advierte desde la primera página que estas son traducciones idénticas. Okay. Es decir, es la misma norma, solamente que pasa por un proceso técnico de traducción del inglés al español. Las normas ISO se publican en inglés en su versión original y luego empiezan a ser publicadas en otros idiomas como francés, italiano, español, ruso,
Más o menos en ese orden se van publicando. O sea que hoy en Colombia, hoy en Perú, hoy en Ecuador, tenemos vigente la norma ISO 19011 del año 2018 y estamos a la espera que ese grupo de traducción conformado por ICONTEC, por INACAL y por los otros organismos de normalización como IRAM de Argentina, se pongan de acuerdo en la traducción, en cómo, por ejemplo, traducir risk como riesgo o cómo traducir training como formación y no como entrenamiento, como uno podría pensar. Es decir, que estamos muy próximos a tener una buena traducción de la norma que ya existe desde el 3 de julio del 2018. Ok, perfecto. Importante esa información. Y Alberto, con respecto a la versión de la 19011-2018, ¿qué diferencias tenemos con la versión anterior? Uy, claro, hay muchas diferencias. Quizá lo más importante es el enfoque de gestión del riesgo, porque tú sabes que en el año 2012 dos grandes organizaciones normalizadoras mundiales, ISO, que todos conocemos, y la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, quien también desarrolla muchas normas que son de aplicación para las organizaciones, ellos se unieron y determinaron que debería tener una estructura común las normas de sistema de gestión. Eso se llama el anexo SL, y ese anexo, que también lo conocemos como estructura de alto nivel, sí, incorporó una serie de requisitos, entre ellos el más importante, el pensamiento basado en riesgos. Esta norma, la versión anterior de 19011, la que hoy está anulada, la que hoy está cancelada, no contenía muchos requisitos del enfoque de riesgos. Sí los contiene, y si ustedes tienen aún una versión de la norma obsoleta 19011 versión 2011, o NTC ISO 19011 versión 2012, o NTP para los peruanos, por ejemplo, NTP ISO 19011 versión 2012. Si ustedes revisan en esa norma, por supuesto que se abordan algunos asuntos de riesgos, pero no con el enfoque del anexo SL de la estructura de alto nivel. Ese es, digamos, el foco más fuerte. También hay unos cambios importantes. Por ejemplo, cuando se publica por primera vez 19011 en el año 2002, era una norma para realizar auditorías a sistemas de gestión de calidad y a sistemas de gestión ambiental. De hecho, ese era su título en la primera edición de 19011. Y en sus anexos habían unos requisitos de competencia para los auditores de sistema de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental. Sin embargo, el número de normas de sistemas de gestión ha venido creciendo de una manera significativa. sí. Hoy tenemos, para mencionar brevemente algunas de ellas, ISO 45001, sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; ISO 39001, sistemas de gestión de la seguridad vial; ISO 21001, sistemas de gestión para instituciones educativas; ISO 28000 para sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministro; ISO 50001, sistemas de gestión de la energía; ISO 55001, sistemas de gestión de activos. Bueno, nos podríamos quedar aquí mucho tiempo mencionándoles normas de sistemas de gestión, y en consecuencia el comité ISO encargado de la elaboración de esta norma concluyó para esta nueva revisión de la versión de la norma 19011-2018 eliminar los requisitos específicos para los sistemas de gestión, porque se han venido desarrollando paralelamente otro conjunto de normas específicas con requisitos de competencia. Hoy tenemos aprobadas 10 normas específicas con requisitos de competencia para auditores de tercera parte. Ya miraremos un poco de eso. Muy interesante. Entonces, esos, digamos, son los dos focos grandes de la norma de la 19011 versión 2018, que aborda desde el punto de vista riesgos. Lo primero y lo más importante es que en la versión anterior habían unos principios de la auditoría. Esos principios se conservan, pero se agrega un nuevo principio
que es precisamente la gestión del riesgo. Es decir, que los auditores y las personas que participan en el proceso de auditoría, que no son solo los auditores, tienen que tener un enfoque basado en riesgos. Desde la planificación de un programa de auditorías, desde la planificación de la realización de la auditoría, la ejecución de la auditoría, la toma de hallazgos, la elaboración de informes, la entrega del informe y la ejecución de actividades posteriores a la misma. En todo ese ciclo de vida se incorporan elementos expresos asociados con la gestión del riesgo. Adicionalmente, se incrementaron unos lineamientos adicionales dentro de 19.011 frente a la elaboración de los programas de auditoría. Alrededor del mundo hay una serie de deficiencias asociadas a una interpretación equivocada. ISO 19011 advierte que lo que hay allí contenido es para auditorías de primera y segunda parte. Es decir, para las auditorías internas que hacen las organizaciones, esas son las de primera parte, y las auditorías externas que se hacen en medio de una relación contractual, es decir, cuando una organización le hace una auditoría a un proveedor. Esa es la auditoría de segunda parte. 19011 advierte que su contenido es base metodológica para las auditorías de tercera parte o las auditorías de certificación. Pero las auditorías de certificación se deben ceñir a los requisitos de otra norma que es ISO IEC 17021-1, que es su versión más reciente del año 2015. En esa norma 17021 parte 1 se establecen todos los requisitos de auditoría de tercera parte. Por lo tanto, 19011 para los organismos de certificación es solamente una guía metodológica. Pues eso lo enfatiza fuertemente la norma al inicio, y por eso tiene que haber una consistencia o tiene que haber un equilibrio en el uso de las dos normas. Pero ¿qué pasa? Nos acostumbramos que los organismos de certificación, por ejemplo, llevan a cabo una auditoría al año. Sí. Eso es un requisito de la norma 17021 parte 1, porque el propósito del organismo certificador es poder evaluar y determinar si una organización mantiene en operación su sistema de gestión, pero bajo la confianza de que la organización mantiene su sistema de gestión. Por lo tanto, un programa de auditoría en una organización comúnmente resulta ser deficiente si solamente lleva a cabo una auditoría interna al año. Por lo tanto, en la norma 19011 se establecen unas directrices mucho más específicas frente a cómo elaborar un programa de auditorías en una organización basado en el riesgo, en el impacto, en las características mismas de la organización, en resultados de auditorías previas, de tal manera que el ejercicio de auditoría no se limite a hacer una auditoría al año, sino que obedezca a un cronograma de actividades plenamente estructuradas, justificadas, que le den a esas organizaciones la capacidad de poder evaluar su sistema de gestión de una manera sistemática y poder asegurar que están cumpliendo con todos los requisitos. Correspondientemente con eso, la 19011 entonces establece requisitos de planeación. Dice, ojo que en la planificación de la realización de una auditoría, incorporando un mejor programa e incorporando unos riesgos asociados al proceso, el auditor líder va a tener que tener en consideración algunas precauciones o algunos aspectos adicionales. Eso es, digamos, de fondo lo que hay nuevo en 19011. En el anexo A, que es un anexo muy importante dentro de esta norma que ha existido en las versiones anteriores, se incorporaron también unos consejos, unos lineamientos que van a la par con el avance tecnológico. Por ejemplo, se nos está hablando de cómo auditar el contexto de las organizaciones. Y todavía estamos aprendiendo, a pesar de que estas normas llevan 3 años. Hoy son 3 años. Cómo auditar requisitos de partes interesadas. Y también incorporan nuevos requisitos o lineamientos frente a auditorías remotas, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para llevar a cabo ejercicios de auditoría. Excelente. Bueno, Alberto, y para terminar,
¿qué ventajas obtiene la persona que se actualice en esa norma? Muchas. Pues finalmente en países como Colombia, las estadísticas no oficiales hablan de que hay cerca de 500.000 personas que han recibido cursos de formación como auditores internos. 500.000 personas en Colombia han recibido un curso de formación como auditor interno. La gran mayoría de ellos trabajan en organizaciones que están certificadas. Recordemos que de acuerdo con la última encuesta publicada por ISO, Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina frente al número de certificaciones otorgadas. En América, bueno, ni siquiera es América Latina, en toda América, y estamos incluyendo Estados Unidos y Canadá, el país que más organizaciones certificadas tiene hoy en América es Estados Unidos. El segundo es Brasil y el tercero es Colombia. Es decir que tenemos un muy alto número de empresas que aplican estas normas de sistemas de gestión. Y estos auditores hoy se les venció el plazo para que siguieran hablando de la ISO 9001-2008 o de la ISO 14001-2004. Ya hoy eso desaparece. Ya el lunes, cuando volvamos a trabajar, el certificado que tenemos colgado con la ISO 9001-2008 o la 14001-2004, pues hay que bajarlo de ahí. Sí. ¿Por qué? Porque esa norma ya ni siquiera va a existir el lunes. Hoy es el último día de existencia. Hoy es el último día de validez de estas normas. Bueno, técnicamente mañana. Vuelvo y les insisto, mañana, pero mañana sábado. Entonces, seguramente hoy va a ser el último día en el que algo se podrá hacer. Estos auditores ya sí o sí van a tener que estar haciendo las auditorías a unas normas como la 9001, la 14001, la 45001, que están basadas en riesgos. Si no tienen las competencias para entender el concepto del pensamiento basado en riesgos, si no tienen las competencias para saber cómo se audita un esquema de riesgos y oportunidades, identificación, valoración, evaluación, acciones para abordar riesgos y oportunidades, evaluación de la eficacia, pues se van a quedar atrás, van a quedar haciendo auditorías de las que se hacían hace muchos años. Y hoy estamos en un mundo que ha cambiado sustancialmente frente a lo que conocimos muchos de nosotros. Quienes tenemos más de 40 años sabemos que el mundo en el que nosotros nacimos hoy se parece un poco, pero ya no existe. Hoy estamos en un mundo bien diferente. Hoy tenemos acceso a la información de manera casi ilimitada. Hoy tenemos 7.500 millones de personas habitando el planeta, generando desarrollos, teniendo tecnología y con una cantidad de recursos que no se tenían hace muchos años. La evolución va con nosotros. Si yo cierro los ojos, pues simplemente me va a llevar el río, pero yo no puedo cerrar los ojos. Hoy cualquier persona que desarrolle una auditoría a un sistema de gestión, llámese un auditor interno de una organización certificada, o llámese un auditor de una firma certificadora o quienes prestan servicios para auditorías de segunda parte, pues tiene que estar actualizado con esto, porque si no las auditorías que van a hacer se van a quedar cortas frente a los requisitos que tiene que entender y evaluar. Ok, bueno, muchas gracias Alberto por toda esa información enriquecedora. Tenemos una gran oportunidad, auditores, consultores y todas esas personas interesadas en los sistemas de gestión, todas las personas apasionadas por los sistemas de gestión, hay una gran oportunidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, y sigamos compartiendo estos espacios para seguir creciendo y expandiendo nuestras competencias. Muchas gracias, Alberto. Con mucho gusto y gracias a ustedes por estar ahí escuchándonos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, familia SECAM.